Cordial saludo, estimados estudiantes de grado décimo. Por medio del presente video vamos a repasar unos conceptos muy importantes para nosotros que son el circuito eléctrico, los componentes básicos de un circuito eléctrico y por último vamos a repasar la ley de Ohm. Entonces sean ustedes bienvenidos a la presentación. Muy bien, entonces vamos a repasar el concepto de circuito eléctrico. Entonces, esto que vamos a mirar el día de hoy, ustedes ya lo tienen en su cuaderno. Es simplemente que vamos a hacer un recorderis de todos estos concepticos para que ustedes los tengan nuevamente y que podamos, con base en esto, poder continuar con nuestro proceso formativo. Entonces recuerden, esto ya lo vimos, simplemente estamos haciendo un repaso o un recorderis de este tema. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Es una combinación de componentes que se conectan de tal manera que se permite un camino cerrado. Es decir, se tienen que acomodar estos componentes de manera que permitan el flujo de la corriente eléctrica. Si este flujo o si este camino se ve interrumpido, pues entonces la corriente no puede seguir transitando, por tanto no va a haber circulación de corriente. Entonces, ¿para qué se usan los circuitos eléctricos? ¿Cuál es su finalidad? La finalidad de todo circuito eléctrico es la conversión de la energía eléctrica en otros tipos o formas de energía. Entonces, como por ejemplo, convertir la energía eléctrica en luz, en movimiento, en sonido, en calor y en otros tipos. ¿Listo? También se puede utilizar los circuitos para poder transformar señales eléctricas de un tipo a otro tipo. Esto sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, dentro de los componentes básicos de un circuito, o sea, lo más elemental que tiene que tener todo circuito eléctrico, encontramos lo siguiente: una fuente de voltaje. Entonces, las fuentes de voltaje son aquellas que proporcionan la fuerza para que los electrones puedan circular. Es decir, sin fuente de voltaje, un circuito eléctrico no puede funcionar. Por tanto, ningún aparato eléctrico o electrónico puede funcionar sin fuente de voltaje. Entonces, miremos en la parte derecha, encontramos los símbolos eléctricos de las fuentes de voltaje. Entonces observamos acá la fuente batería, aquí una fuente de CC. CC quiere decir corriente continua o lo que nosotros llamamos corriente directa. Entonces estos dos tipos de fuentes son lo mismo o representan lo mismo, pero los podemos encontrar de estas dos maneras. Entonces, ¿qué características tienen las baterías y las fuentes de voltaje directa? Que tienen polaridad, es decir, tienen un polo positivo y un polo negativo. También que su valor es constante o permanece constante durante el tiempo. Entonces, ¿cuáles ejemplos tenemos de estas fuentes de voltaje? Lógicamente las pilas, las baterías, los cargadores y los paneles solares. Estos son algunos ejemplos de fuentes de voltaje directo. En la parte derecha encontramos la fuente de voltaje de corriente alterna, o también conocidas como las AC. Entonces, estas, a diferencia de las DC, no tienen una polaridad definida, es decir, no podemos decir que hay un positivo o un negativo, y estas también no son constantes, es decir, su valor está cambiando durante el tiempo en forma de onda seno. Entonces, este tipo de fuente de voltaje en corriente alterna, el ejemplo más común es nuestros enchufes o nuestros tomacorrientes domésticos. Ellos nos entregan un valor de voltaje aproximadamente de 110 voltios en corriente alterna. Entonces es muy importante que nosotros nos acordemos de esto, porque cuando vayamos a realizar mediciones con nuestro multímetro, tenemos que diferenciar cuál tipo de voltaje vamos a medir, si vamos a medir una batería o una pila, o si vamos a medir un enchufe, porque si no, nuestro multímetro se nos puede dañar y puede también generar una mala medición. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Miramos el siguiente componente, que son los conductores. Entonces los conductores son básicamente lo que permite que los electrones puedan fluir de un punto a otro. El elemento conductor más común que nosotros usamos es el cobre, ¿cierto? Es el que más se utiliza por su bajo costo y por su excelente capacidad de conducir la electricidad. Y también, entonces, en los componentes básicos tenemos la resistencia. Ya como sabemos, la resistencia es el elemento que se opone al paso de la electricidad. Es decir,
Esta es la que limita la cantidad de corriente que pasa en todo circuito eléctrico y pues el símbolo ya lo sabemos, ya nos acordamos de él. Muy bien, otro componente indispensable de todo circuito eléctrico es la intensidad o lo que es lo mismo la corriente, la cual nosotros representamos por la letra I. Esta corriente pues es el flujo de los electrones, es decir, los electrones que están fluyendo. Entonces, aquí en la parte derecha encontramos el flujo convencional y el flujo real. Nosotros habíamos mencionado que la carga eléctrica del electrón es negativa y en una batería ya sabemos que hay un polo negativo y un polo positivo. También sabemos por las leyes de Coulomb que las cargas idénticas se repelen, ¿cierto? Y las cargas opuestas se atraen. Por tanto, en un circuito real lo que sucede es que la corriente fluye de menos a más, ¿cierto? Por eso le llamamos una corriente electrónica o flujo real, porque ese es el sentido real de la corriente. Sin embargo, nosotros adoptamos este flujo de más a menos para facilidad de nuestros cálculos y para evitar signos negativos por ahí que nos compliquen un poco los cálculos. Entonces, no nos olvidemos, el flujo real va de menos a más, pero el que nosotros utilizamos para nuestro análisis de circuitos es el sentido convencional. Por tanto, este es el que vamos a utilizar durante todo el curso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este enlace, espero que también puedan acceder, vamos a encontrar una pequeña animación, una simulación de un circuito eléctrico, entonces vamos a visualizarla a continuación. Bien, entonces accedemos al link y nos aparece esta página. Es probable que si ustedes intentan ingresar les pida un permiso porque él ejecuta un programa que se llama Flash, entonces ustedes le dan a aceptar. Entonces aquí le vamos a dar clic en Play. Entonces vamos a mirar que hay un paralelo. En la parte izquierda hay un circuito de tipo hidráulico, es decir, hay una bomba, hay unas mangueras, hay como un paso, algo que deja pasar o no el flujo de agua, y hay un elemento acá que es como una especie de molino, ¿cierto? Entonces, esto es un circuito hidráulico y en la parte derecha tenemos su equivalente en circuito eléctrico. Entonces, la bomba, que es la que empuja el agua, ¿cierto? En este caso hace las veces también de este que sería la pila. La pila empujaría en este caso a los electrones. La corriente en el circuito de la izquierda es el agua, es decir, es el agua que está fluyendo. En el caso del circuito de la derecha o el circuito eléctrico, pues la corriente va a ser los electrones. Este elemento que está acá es la resistencia, es decir, lo que se opone a ese paso del agua y que al moverse, ¿cierto? Al moverse el agua va a generar un movimiento. Ese mismo proceso se presenta aquí con este ventilador. Al momento de que la corriente empieza a circular, entonces el ventilador va a empezar a funcionar. Muy bien, entonces vamos a darle play para observar lo que acontece. Entonces, al darle play, él va a irnos dando como un paso a paso. Es decir, la bomba es la que genera la diferencia de presión entre la entrada y la salida. Es decir, la bomba lo que está haciendo es empujando el agua, ¿cierto? Lo mismo aquí, la pila está, por decirlo así, empujando a los electrones, ¿listo? Y esta diferencia de potencial es lo que nosotros conocemos como voltaje. El agua no circula, pero ya está presente en los tubos, es decir, aquí todavía no hay flujo de corriente, porque pues hay un interruptor que está impidiendo que la corriente circule. Lo mismo pasa acá en la parte derecha. Hay un interruptor el cual no permite que la corriente pueda circular. Vamos, siguiente. Y ahí observamos qué sucede cuando el interruptor deja que las corrientes pues vayan circulando. Entonces, ¿qué sucede? La corriente comienza a circular en la parte derecha y miremos que al momento de pasar por la resistencia o el ventilador o el motor, entonces este genera un trabajo útil. Y entonces esta sería la representación de un circuito hidráulico y en la parte derecha entonces es la misma, pero entonces con un circuito eléctrico. ¿Listo? Entonces ahí observamos la similitud entre estas dos. Damos siguiente. Siguiente. Y miramos que a pesar de que el circuito está funcionando, la bomba sigue generando impulso, es decir, la bomba sigue empujando. Lo mismo pasa con la batería. La batería va a seguir empujando los electrones
hasta tanto no se vuelva a abrir el interruptor o hasta tanto el valor de la pila pues ya se descargue. Muy bien, entonces aquí dice que en los extremos se genera también una diferencia de potencial, o sea, un voltaje. Y por último, entonces, se presenta una simulación de el flujo o una medición del flujo de la corriente. Entonces, en este caso, se hace con un medidor de cantidad de agua, ¿cierto? Y aquí en la parte derecha se hace con nuestro multímetro. ¿Listo? Entonces, esta es la primera partecita que quería que ustedes observaran para que tengamos en cuenta los componentes básicos del circuito, ¿cierto? Que aquí están la pila, los conductores y la resistencia. ¿Listo? Muy bien, entonces continuando, vamos a repasar esta ley básica de los circuitos eléctricos, que es la más importante de todas y es la ley de Ohm. Esta ley de Ohm relaciona las tres variables que nosotros conocemos de los circuitos eléctricos, que es el voltaje, la intensidad o la corriente y la resistencia. Entonces esta ley lo que dice es que la corriente es proporcional directamente al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Todo esto se relaciona por medio de una expresión. Esta expresión es la que observamos en esta pantalla. Dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, o lo que es lo mismo, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, no se nos olviden las unidades. Decimos que el voltaje está expresado en voltios, la intensidad o corriente está expresada en amperios y la resistencia está expresada en ohmios. Para podernos aprender mucho más fácilmente, entonces se ha establecido este triangulito que es el triángulo de la ley de Ohm, donde observamos voltaje igual a intensidad por resistencia, donde cada una de estas variables nos permite hallar si tenemos dos, podemos hallar la que nos hace falta. ¿Y cómo es el procedimiento? Recuerden, ponemos un dedo sobre la variable que yo quiero hallar y lo que me queda entonces es el resto de la ecuación. Entonces, por ejemplo, voltaje igual a intensidad por resistencia, o si voy a hallar intensidad, intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, o si voy a hallar resistencia, entonces la resistencia será igual al voltaje sobre la intensidad. Esa es la forma en que nosotros trabajamos la ley de Ohm. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos numéricos. Entonces quiero que si tienen la posibilidad de comprobarlos con la calculadora, entonces que lo hagamos. Entonces, en el primer ejemplo tenemos un circuito eléctrico sencillo donde el voltaje es de 110 voltios, la resistencia son 10 ohmios y nos piden hallar el valor de la corriente, es decir, yo tengo que saber cuánta corriente va a circular en ese circuito. Entonces es muy sencillo. ¿Cuál sería la solución? Muy fácil. Tenemos que la intensidad es igual a ¿qué? A el voltaje sobre la resistencia. Entonces las magnitudes aquí están, ¿cierto? 110 voltios, resistencia 10 ohmios y la intensidad me pregunta. Entonces pongo el dedo sobre la variable que me están preguntando y me queda que es igual al voltaje sobre la resistencia. Se reemplazan los valores y tenemos 110 voltios dividido 10 ohmios. Entonces cancelamos los ceros acá y eso me da un total de 11 amperios. Entonces no se nos olvide tampoco que es importante tanto la operación matemática como el manejo de las unidades. Entonces aquí tenemos voltios, tenemos ohmios y como estamos hallando corriente, la unidad son los amperios. Miremos el siguiente ejemplo. Entonces el ejemplo 2 es el mismo circuito pasado. Pero ¿qué sucedió? Que aumentó el voltaje. ¿En cuánto aumentó el voltaje? En el doble, es decir, ahora ya no vale 110 voltios, sino por el contrario vale 220 voltios. Entonces, ¿cuál sería el valor de la corriente? Entonces ya sabemos que si el voltaje aumentó, entonces la corriente también tiene que aumentar. Entonces miramos acá y observamos entonces la solución del ejercicio. Los datos son los que se muestran acá. El voltaje son 220 voltios, la resistencia igualmente 10 ohmios y vamos a hallar entonces el valor de la corriente. Nuevamente, entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazamos los valores, sería 220 voltios sobre 10 ohmios y eso me da un total de 22 amperios. Entonces,
observamos al aumentar el voltaje, aumentó la intensidad. Vemos el siguiente ejemplo. Entonces, es el mismo circuito, pero entonces la fuente nuevamente vale 110 y ahora lo que queremos observar es que aumentó ahora fue la resistencia. En el anterior aumentó fue el voltaje, ahora el voltaje queda en los mismos 110, pero vamos a ver qué sucede cuando aumenta la resistencia. Entonces ahí ya sabemos cómo el voltaje se mantiene igual, aumentó la resistencia, entonces la corriente tiene que reducir. Entonces vamos a mirarlo con el ejemplo numérico. Entonces, nuevamente, vamos a hallarla, ¿no? Entonces la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia y sería igual a 110 voltios sobre 20 ohms. Observamos entonces que la corriente se redujo a la mitad. Entonces, de esta forma nosotros aquí observamos por medio numérico lo que ya habíamos dicho en un momento anterior, y es que la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, entre mayor resistencia, menor corriente, y entre menor resistencia, mayor corriente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que establece la ley de Ohm. Bien, entonces vamos a mirar estos otros ejemplos. Entonces, en el ejemplo 4 tenemos un circuito donde me dan la corriente y me dan la resistencia. Entonces, ¿yo qué tengo que hallar? Tengo que hallar el valor del voltaje. Entonces, esto es muy fácil porque ya sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, aplico el triángulo, ¿cierto? Pongo el dedo donde está la variable que quiero hallar y me da entonces que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia o lo que es lo mismo la resistencia por la intensidad. Entonces, voltaje igual 2 amperios por 6 ohmios. 2 por 6, 12, eso me da un total de 12 voltios. Perdón por ser tan insistente, pero me importa también que tengamos en cuenta las unidades de las operaciones. ¿Listo? Entonces acá es simplemente hacer la multiplicación. Miremos un último ejemplo. Entonces en este caso en el circuito me piden hallar el valor de la resistencia sabiendo que el valor del voltaje son 24 voltios y sabiendo que el valor de la intensidad son 3 amperios. Entonces, ¿qué operación tengo que hacer? Entonces voy al triángulo, pongo el dedo donde me hace falta la variable que tengo que hallar y de esta forma hallo el valor de la resistencia. Entonces voy y digo, la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente o intensidad. Entonces reemplazo los valores que son 24 voltios sobre 3 amperios y eso al dividirlo me da un total de 8 ohms. Es decir, esta es la respuesta al ejercicio. Y de esta manera hemos resuelto varios ejercicios ya también en el cuaderno, ¿cierto? Bien, entonces por último vamos a ingresar a este enlace que les estoy compartiendo y este enlace me va a permitir acceder a una página en internet, la vamos a visualizar a continuación y es esta. Entonces es un simulador interactivo que tiene la ley de Ohm. Entonces observamos en la parte superior está lo que es la fórmula que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En la parte inferior tenemos el circuito eléctrico donde esta es la fuente de voltaje y miramos que aparecen pilas de 1.5 voltios, es decir, aquí nos damos cuenta que una batería normalmente está compuesta por varias pilas que se encuentran en forma consecutiva y de esta manera podemos obtener un mayor voltaje. Y la resistencia pues será esta que tenemos acá, es un elemento que se está oponiendo al paso de la corriente. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es observar que en la parte derecha hay una serie de perillas o de controles que me permiten aumentar o reducir el valor del voltaje. Vamos a bajar un poquito acá el volumen. Y a medida que yo reduzco, entonces vemos que la corriente se reduce. Si aumento el voltaje, entonces la corriente aumenta. Si reduzco el voltaje, la corriente se reduce. Entonces observamos el comportamiento de nuestro circuito teniendo un valor fijo de resistencia, ¿cierto? Entonces ahí notamos entonces que el voltaje y la intensidad son directamente proporcionales. ¿Listo? A medida que hay más voltaje, más intensidad.
Ahora, ¿qué sucede con la resistencia? Si podemos cambiar el valor de la resistencia, vamos a mirar la variación de la corriente eléctrica también. Entonces, reducimos el valor de la resistencia y vemos que la corriente aumenta. Si aumentamos el valor de la resistencia, entonces el valor de la intensidad se reduce. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasará si bajamos mucho la resistencia? Pues vamos reduciendo, reduciendo, reduciendo. Y vemos que entre más pequeña sea la resistencia, la corriente ya empieza a ser demasiado grande y esto va a hacer que la corriente cause algunos efectos no deseados en los aparatos eléctricos. Entonces es ahí donde hablamos de que hay una sobrecorriente, ¿cierto? Miren este caso, pues no llegó a cero, ¿cierto? Pero es una resistencia muy bajita y mire, la corriente ya se nos sale totalmente de control, ya da unos 800 miliamperios, casi un amperio de corriente, perdón. Entonces, mire, ahí ya se nos sale la corriente de la pantalla. Es decir, es una corriente demasiado grande que puede llegar a ser perjudicial. ¿Listo? Entonces, con eso quiero que ustedes, por favor, vayan a la página, por favor, y que también vayan e interactúen con la simulación, que es bastante interesante, bastante llamativa, ilustrativa. Y lógicamente los valores que me aparecen acá pues son valores que corresponden al cálculo de la ley de Ohm. Por ejemplo, si nosotros vamos acá y damos un valor de 9 voltios y damos un valor de resistencia de 10 ohmios, pues lógicamente 9, ¿cierto? Que es el valor del voltaje, dividido 10, pues eso me da 0,9 amperios, lo que es lo mismo decir 9 miliamperios. Es decir, estos valores que están acá pues son correspondientes a la fórmula de la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, es decir, estos valores son calculados por medio de la fórmula, no son inventados. Simplemente si ustedes los quieren comprobar, pues podemos hacerlo muy fácilmente. ¿Listo, compañeros? Bien, entonces para finalizar la actividad, les voy a dejar aquí en la presentación los siguientes ejercicios, pero los vamos a resolver utilizando el simulador. Es decir, vamos a ubicar el valor del voltaje en el simulador en este valor 9 voltios. Vamos a hacer que modificando la resistencia, que la corriente llegue a 20 miliamperios y ahí vamos a darnos cuenta cuál es el valor de la resistencia, ¿listo? Es decir, utilizando el simulador. ¿Listo? Entonces ajustamos acá, ajustamos aquí el valor de la resistencia hasta que me dé el valor deseado que me están preguntando y lo vamos a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces simplemente le vamos a sacar una captura de pantalla al simulador con la respuesta. Entonces, por ejemplo, me están pidiendo aquí, supongamos, que hallar el valor de la corriente cuando el voltaje es de 9 y cuando la resistencia es de 10. Entonces, ¿cuál es el valor de la corriente? 900. Entonces le saco captura de pantalla a esta imagen, ¿cierto? Y la voy a pegar en un documento de Word. ¿Listo? Y así con las demás. Entonces, observemos en qué consiste la actividad. Para la segunda, entonces, vamos a ubicar el voltaje en 7, vamos a ubicar la resistencia en 230 y vamos a ver qué valor me da el simulador. Y así con las demás, los demás puntos. Entonces, nuestro documento de Word pues va a tener 5 capturas de pantalla con las respuestas, ¿cierto? Y no se nos olvide que ese documento, pues ustedes le van a poner la portada con la información que acordamos y con la, pues la captura de las imágenes. Es decir, eso me lo van a enviar al correo. ¿Listo? En el comunicado donde les voy a enviar, o en la tarea donde les voy a enviar pues este video, el link y la presentación, pues ahí va a estar la fecha de presentación. ¿Listo, jóvenes? Eso era por el día de hoy. Les agradezco por su atención.